Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos una entrevista que para nosotros, o más que una entrevista, va a ser un conversatorio, la presentación del doctor José Joaquín Puello, una autoridad en la República Dominicana, en todos los aspectos, ya como profesional, ya en lo moral, en fin, ya como un ejemplo de ciudadano en nuestro país. Y este halago no lo hago porque él lo merece realmente. Yo creo que debemos empezar a reconocer nuestros valores, como lo es el doctor José Joaquín Puello. Bueno, el sábado pasado, o sea, ayer, pues ya la Junta Central Electoral publicó la lista de los diputados al Congreso Nacional. Nosotros esperamos que este nuevo Congreso sea menos escandaloso, pues se produzcan menos escándalos en el Congreso Nacional, de manera muy especial en la Cámara de Diputados. Y yo hablo con cierta autoridad en mi calidad de ex diputado al Congreso Nacional, teniendo como presidente durante 4 años a Hugo Tolentino Dit. Para mí, una montaña de dignidad en República Dominicana. Tengo derecho y autoridad para hablar de eso porque compartí con él esos 4 años y nos dimos cuenta de hasta dónde era capaz de llegar la seriedad y la honradez de un legislador, que tiene 3 funciones fundamentales, como son la de legislar, fiscalizar y representar. Claro que hay muchos legisladores que no hacen ninguna de estas 3 cosas, hacen otras cosas, y por eso nuestro Congreso de hoy no es el mejor de los congresos en estos momentos. Hay una imagen pésima del actual Congreso de República Dominicana y eso hay que cambiarlo. Y además recordarle a los señores legisladores que el sueldo que ellos han estado ganando, esto es para los reelectos y para los nuevos, no lo paga el presidente de la República, no lo paga el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente del Senado, lo paga el pueblo dominicano. Uno es un servidor del pueblo dominicano, que es el que con sus impuestos le paga a todo el mundo. De manera que yo siempre me he presentado así como servidor del pueblo dominicano. Y cuando era diputado, no solo representante de la República, sino un alquilado del pueblo dominicano. Por eso hago este comentario. Espero que los nuevos legisladores pues cambien la cara del Congreso Nacional, que tantos escándalos y tantas cosas que aún no se han visto se han hecho desde el Congreso Nacional. Nos da mucha pena, mucha tristeza, sobre todo sabiendo nosotros que en este país, en estos momentos, hay tantas personas pasando hambre, producto de muchas cosas. De manera que esos representantes que han sido electos por el voto popular deben pensar en esos hermanos nuestros que están pasando hambre. Y hablando de hambre, yo tengo en mis manos un bono de los que vende el Centro Cuesta Nacional, que si usted, amigo telespectador, quiere ayudar a alguien, no tiene por qué enviarle dinero, porque lo puede desviar, ya sea en juego, ya sea en bebida, ya sea en cualquier cosa. Pero si usted le envía un bono, por ejemplo, o le envía bonos, o busca a alguien que los pueda repartir en los sectores carenciados de República Dominicana, pues sería mucho mejor. Usted no va a ir a un barrio a entregar eso, pero buscar a alguien que tenga contacto con los barrios, con los coordinadores, entregarle esos bonos para que ellos los repartan entre las personas no necesitadas, porque casi todos somos necesitados de algo, a las personas carenciadas de República Dominicana. Nos duele mucho, nos preocupa mucho que con tanto derroche que se hacen en las campañas, aún hayan personas que se acuestan con matrimonios junto a sus hijos sin cenar. Yo tengo constancia de eso y por eso pues estamos haciendo esta campaña de los bonos. Hemos recibido bonos, o sea, el equivalente para bonos desde Miami, desde aquí, desde empresarios, desde Nueva York. Es decir, porque lo estamos recibiendo y se lo estamos entregando a personas que realmente lo necesitan. No lo van a usar para bebidas ni para juegos, porque no lo pueden usar más que para comprar comidas.
Esto es para aquellas instituciones que puedan o que quieran aportar. Muchas instituciones han aportado, pero aún falta mucho por hacer en ese aspecto de esos hermanos nuestros que están pasando hambre. Esta es la Constitución de la República que tienen que cumplir los legisladores nuevos y tal vez los viejos, algunos se disponen a cumplirla. Hay personas que nunca han dicho una coma en el Congreso Nacional, y eso da pena, da mucha pena. Es decir, que vamos a ver si esto cambia, le vamos a dar seguimiento al Congreso Nacional para ir denunciando las anomalías que desde nuestro humilde punto de vista, pues, estén cometiendo el Congreso Nacional. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial de hoy, que lo es esa recia figura de la medicina de nuestro país, una autoridad moral, una montaña de dignidad, como lo es el doctor José Joaquín Pueyo. Pausamos. Iniciamos, amigos, formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia del doctor José Joaquín Pueyo. Ayer sábado lo escuchamos en la Z haciendo una radiografía de lo que es la situación actual de República Dominicana, tal como la hizo el presidente de Uganda, que en el transcurso del programa vamos a poner parte del discurso de él para que la gente vea cómo se piensa en el exterior para aquellos que violan o violentan lo que es una obligación, y es usar la mascarilla. Desgraciadamente tenemos personas sin conciencia, personas que se creen que están por encima del bien y del mal, y lo que hacen desafiar a la pandemia, pero más aún contagiar a aquellos que inocentemente pues salen a las calles a buscar su sustento diario. José Joaquín, este espacio es suyo, puede contar con él hoy y siempre, por muchísimas razones. Lo escuchamos ayer en la Z haciendo lo que yo llamo una radiografía de la situación actual a nivel mundial. Quisiéramos que usted se lo repitiera a los amigos telespectadores del Pueblo Cuestiona, tanto aquí como en el exterior. ¿Cómo estamos a nivel de pandemia? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el punto en que nos encontramos en estos momentos, don José Joaquín? Bueno, muchas gracias, Cecilio. La verdad que, bueno, es un placer y un honor, sobre todo un gran honor, compartir contigo estos minutos y con toda la cantidad de gente que te ve, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en el exterior. Y a Sobre todo a través de YouTube. Exacto. Y la verdad que uno a fuerza de repetir lo mismo y lo mismo, uno parecería, repito, lo parecería necio, pero no. En materia de salud, la propaganda positiva, la información positiva, el conocimiento positivo, nunca sobra. Mientras uno más insista en aquellas cosas que se dicen, se informan para preservar la salud de nuestros conciudadanos, bueno, y de la gente del mundo, bien vale la pena. Claro. La verdad que estamos en una situación en el país que tiene mucho parecido a lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, detalles de última hora, muchos de los estados norteamericanos, cerca de 21 estados, van a hacer lo que llaman el lockdown otra vez. Quiere decir, ¿Otra vez? Sí, restringir otra vez las salidas, la aglomeración, el que la gente no se contacte físicamente, pero aún más. Hay países que acaban de cerrar otra vez, Hungría, por ejemplo. Es el caso de Hong Kong, que volvió otra vez con las medidas restrictivas, porque se ha dado, Ercilio, un aumento exponencial del contagio del coronavirus, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. ¿Cuál ha sido la razón principal? Que la desescalada se hizo a destiempo. Había que esperar un tiempo más. Las medidas debieron haber seguido restrictivas por un tiempo más, sobre todo las medidas de cuarentena. Y en el caso de nosotros, los dominicanos, el mismo hecho de que fuimos a unas elecciones, hubo una gran aglomeración y obviamente eso ha contribuido a que tengamos un mayor número de casos.
Hay datos que la gente tiene que saber, Ercilio, y datos que no son agradables informarlos. Hasta hace unos días, probablemente hasta hace un par de meses, decíamos, siguiendo los estudios epidemiológicos, que por cada paciente que se diagnostica como contagiado, deben haber de 2 a 3 que andan por la calle contagiados. Bueno, hoy, en la mañana de hoy y en la tarde de ayer, el New York Times dio una advertencia importante El New York diciendo, Times. el New York Times, diciendo que se había encontrado que no eran 2 o 3 pacientes, que eran cerca de 10. Lo que quiere decir que Cerca de 10. sí, que por cada contagiado probablemente hay 10 más que andan en la calle Wow. en dos nichos, o asintomáticos que no tienen síntomas, o presintomáticos, o sea que van a sufrir la enfermedad. Si eso uno lo traspola a la República Dominicana, tendríamos que multiplicar por 10 los contagiados que ya tenemos diagnosticados. Y eso nos lleva a otra dimensión, que es que mientras más contagiados hay, pasan dos cosas, Ercilio. Más personas se van a infectar, perdón, van a tener complicaciones, pero la tasa de mortalidad baja. Mientras más contagiados hay, entonces la tasa de mortalidad. Mira, por ejemplo, la tasa de mortalidad en Inglaterra, que la conozco bien porque estudié allá, llegó, bueno, en este momento está en 4.5, es muy alta, pero en Estados Unidos llegó a estar en un 4%. Y mundialmente, si tú haces la relación, te vas a dar cuenta que anda entre un 4 y un 5%. Pero eso es engañoso. Es engañoso por el hecho de que mientras más contagiados hay que no se enferman, la tasa de mortalidad baja. Pero yo como médico te puedo decir lo siguiente para los dominicanos que nos están viendo y escuchando. Lo que importa es el paciente que se muere. Cuando en Exacto. una familia muere una persona, Ercilio, no es una estadística, es una muerte, es un dolor, es un luto. Claro. Entonces, la estadística te engaña y te engaña en cierto sentido para sentirte tranquilo. Bueno, si solamente es 1% la tasa de mortalidad, yo no me voy a morir. No, no es así, porque tú no sabes cuándo te va a tocar esa mala lotería. Y si tú perteneces a un familiar, a Dios no lo permita, un familiar de tuyo, mío, un hijo o un pariente cercano, entra dentro de esa estadística, el luto es para esa familia. Claro. Entonces ya la estadística tiene otra dimensión Claro. cuando un paciente está afectado y puede llegar a la muerte. Entonces, de eso se trata, de que hay que hacerle entender a la gente que, como dice la OMS, no es tiempo de complacencia, no Claro. es tiempo de bajar la guardia. Tenemos que empujar todos juntos. Ercilio, no hay posibilidad ninguna de que el gobierno saliente y el entrante solos puedan con la pandemia. Tenemos que ser todos, todos. Como yo decía ayer en la Z, que tú lo has mencionado, desde el más encumbrado de los dominicanos hasta el más pobre de los dominicanos, todos tenemos que empujar y empujar esa carreta hacia adelante. ¿Cómo? Bueno, cuidándonos, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de las manos. La gente toma esto a chanza, Ercilio, y yo he dicho en reuniones de médicos, cuando vemos los pacientes que nos llegan en tan malas condiciones, yo siempre repito a los residentes y a los médicos, a mis colegas les repito la frase que te voy a decir. El virus deja de ser una chanza o un chiste cuando te toca. Y eso es así, Ercilio. Claro. Es cuando te toca que tú te das cuenta de la angustia. ¿Por qué la angustia? La angustia de la muerte, Ercilio. Claro. Tú saber que tienes la posibilidad de morirte. Aunque la mortalidad sigue siendo bajo, la letalidad es baja, pero eso influye en el ánimo del paciente. Los pacientes a veces se entregan, no luchan por su vida. Entonces no lleguemos a ese estadio y hay que influir en la sociedad dominicana.
de que la irresponsabilidad de la gente que usa la mascarilla en la barbilla o que no la use, que se aglomera, que va a los bares medio secretos, que hacen bodas con muchas personas, graduaciones con muchísimas personas, reuniones en las esquinas de los barrios a medianoche, a las 10, a las 11 de la noche. Saber que ese grupo de personas que lo están haciendo están no solamente con una irresponsabilidad social realmente insólita, pero además criminal. Porque, Claro, y los que se infecten ahí y mueran, ¿quién es responsable de esa muerte, claro, Ercilio? Es la persona que infectó. exacto. Entonces, de eso se trata, de decirle a las personas una y otra vez que por favor vamos a cuidarnos. Y te termino con este comentario que estoy seguro que tú me lo ibas a preguntar. Obviamente que en el país tenemos una clase social marginada que tiene que salir todos los días a ganarse el pan y el sustento de su vida y de sus familias. Es verdad, Tercilio, pero puede haber un balance. No necesariamente salimos a trabajar y vamos a tratar de contagiar. Nuestros amigos televidentes me están viendo con la bata de médico. Yo voy para el hospital ahora porque tengo que hacerlo. O sea, no me queda de otra. Yo soy médico y Claro. tengo que exponerme porque he hecho, como todos mis colegas médicos, un juramento de curar a las personas. Y así mucha gente tiene que salir por responsabilidad con sus familias o con su trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay un balance, Silvio. Vamos a protegernos, vamos a distanciarnos, vamos a usar la mascarilla constantemente. Y a las personas que me preguntan una y otra vez si la mascarilla hace daño, les voy a decir una experiencia personal. Las cirugías que hacemos los neurocirujanos son cirugías muy largas, de 12, 15, 18 horas. Y nosotros estamos en el quirófano 18 horas con una mascarilla puesta y nada nos pasa. Lo que quiere decir que la mascarilla es absolutamente, no solamente indispensable, es segura, menos en los niños por debajo de 2 años que no deben usarse. Entonces, de eso se trata. He visto filas tremendas en las afueras de los bancos. No puede ser. En los supermercados tampoco puede ser. Tiene que haber el distanciamiento. Porque si hay algo que nosotros sabemos con absoluta certeza en la epidemiología del coronavirus, es que el distanciamiento social previene el contagio. Todavía tú estás sin la mascarilla y estás a 6 pies, no te contagias, porque el virus no llega a 6 pies aunque la persona tosa o aunque la persona estornude. Entonces de eso se trata, de que estas medidas no solamente deben ser anunciadas, también tienen que ser realmente y casi obligatoriamente cumplidas. José Joaquín, ¿es usted partidario de que se haga, de que se aplique un régimen de consecuencias para aquellos violadores más fuerte que el que hasta ahora se ha estado implementando? Sí, tiene que haberlo, porque ya eso es una experiencia que se ha demostrado en otros países. En el momento en que la gente tomó esto como una chanza y salía sin las precauciones, la fuerza pública, vamos a tomar el caso de España específicamente, ¿no? Bueno, Inglaterra también. La fuerza pública, bueno, trataba de convencerlos de que volvieran a sus casas, de que anduvieran con la mascarilla, que el distanciamiento social, pero llegó un momento que inclusive en países desarrollados y con un alto nivel de conciencia social y de educación, no lo hacían. Entonces hubo que recurrir a otras cosas y han recurrido en algunos casos a multas muy altas, multas que van desde los 100 euros hasta los $5,000. Lo que quiere decir que cuando eso se impuso, entonces la gente empezó a entender que el no cumplir las restricciones no solamente no solamente le da en el bolsillo, lo aísla por unas horas o por unos días de su familia. Hay países ahora mismo que las personas que están en la calle no cumplen con las medidas restrictivas, son aisladas de la sociedad y los Claro, aíslan durante 15 días. Eso claro. quiere decir 15 días sin trabajo, sin ver a la familia, realmente separados de la gente, donde no pueden hacer ninguna interacción. Entonces, de eso se trata, de que tenemos que evitar eso y que la gente entienda
que todo lo que ha dicho el Ministerio de Salud, las medidas restrictivas que ha puesto el gobierno que sale en unos días, más la que ha aceptado el presidente electo Luis Abinader, son medidas saludables Claro. para la nación, para restringir el contagio. Bueno, yo quiero dar testimonio muy mío. Yo soy mellizo. Tú no lo sabía a lo mejor. Yo soy mellizo Sí. y a mi hermano le dio coronavirus. Yo tengo que no lo veo a él desde marzo y pienso no verlo por todos estos meses por la situación, por muchísimas razones, pero además por el compromiso que yo tengo con el pueblo, con la sociedad, con mis congéneres. No voy a acercar a una persona que ha sido contagiado por verlo cuando puedo hablar por teléfono diariamente con él y sé que ya lo está superando, lo ha superado, pero aún así yo trato de no acercarme a él por muchísimas razones más. De manera que es lo que debemos hacer. Eso yo lo conozco a él, digo, sé que lo tiene, pero y aquellas personas que yo no conozco, que no sé si es asintomático o cómo estás, es preferible uno no estar en grupos, tratar de buscar los medios de uno no salir a la calle. El mejor aliado es la casa en este momento. Quedarnos en casa si no hay nada que buscar en las calles. Y a no ser cosas de ultra urgencia que haya que salir. Pero siempre hay, como dicen, bajaderos. Siempre se busca la forma de que alguien haga por ti lo que tú no puedes hacer y más los que tenemos ya cierta edad, que somos parte de los que debemos también cuidarnos. Yo creo, José Joaquín, que ustedes, la situación de los médicos dominicanos, hay que felicitarlos porque realmente han hecho un trabajo extraordinario y tengo entendido que hay muchos médicos que se han contagiado, que han fallecido, igual que enfermeras, paramédicos, en fin, todas esas personas, militares, policías, sin contar otras personas de otros sectores. Yo creo que debemos felicitar a la clase médica dominicana. Naturalmente que no todo el mundo es un José Joaquín, que se ha dedicado las 24 horas a servir a su pueblo, yo diría a cumplir con el juramento hipocrático. Yo creo que ha llegado el momento en que hay que olvidarse de la política, hay que olvidarse de PLD, de Fuerza del Pueblo, de PRM, de todo ese tipo de cosas y pensar en una sola cosa, en República Dominicana y su salud. En República Dominicana y su salud. Y todos somos dominicanos, no importa dónde estemos ubicados socialmente o políticamente, todos tenemos que cuidarnos. Cada persona que muere es un dolor que debemos sentir cada dominicano y sobre todo porque yo he escuchado la forma en que mueren las personas de coronavirus, un estado de desesperación, asfixiado, y nadie quiere ver a un pariente de uno, y mucho menos uno, verse en esas condiciones. ¿Tú lo has visto morir por casualidad alguno? Sí, claro, imagínate, estamos prácticamente todos los días, sobre todo con los muchachos nuestros que son unos héroes allá en Secanó, como en muchas clínicas, las clínicas privadas que están llenas de COVID, los otros hospitales, Plaza de la Salud, nuestros colegas de Santiago, del Hospital de Unión Médica, del OMS, de la gente de Clínica Coromina y en todo el país. Porque ahora mismo, fíjate Y la lo que ha Unión pasado. Médica de Santiago también. Sí, y la Unión Médica. Fíjate lo que ha pasado. Las clínicas y hospitales del país no estaban preparados para lo que nos vino El país no estaba en marzo. preparado. Claro, un sistema de salud, Tercilio, que tú y yo sabemos y la gente sabe que ha sido muy frágil durante décadas, no estoy hablando de los gobiernos recientes, décadas, hemos tenido un servicio de salud muy frágil, que por cierto, esto pudiera ser un punto de inflexión interesante Claro. para el próximo gobierno de la mejoría del sistema de salud. Y tengo entendido de fuentes fidedignas que el presidente electo, Luis Abinader, le va a poner una atención extraordinaria a la... Sobre todo porque él y su esposa Porque llegó el momento en que... ya fueron contagiados. Exacto. No, y que además yo creo que ya el país hemos llegado a un punto tal en la salud que ya nosotros tenemos que dar un salto cualitativo. No quiero, Silvio, desmeritar la labor que ha hecho el Ministerio de Salud, no lo quiero desmeritar. Le tomó por sorpresa
Acuérdate que en febrero todos decíamos, inclusive muchos médicos decíamos, esto parece ser que es una gripe, porque esa era la noticia que nos llegaba de China. Bueno, Fue lo que imagínate dijo Trump, lo que dijo cómo ha Trump y lo sido, que dijo el presidente de Brasil, y Boris Johnson ¿cómo se llama? En Inglaterra. O Inglaterra. sea, nadie pensó hasta que empezaron a surgir los primeros informes de China de la cantidad de muertos que iban teniendo día por día y las complicaciones, que entonces le dimos la verdadera dimensión al coronavirus. Entonces, esto nos tomó, por decirlo así, con nuestras vestiduras en los tobillos y hemos tenido que ir improvisando Sobre la marcha. sobre la marcha. Entonces, yo no quiero tampoco desmeritar la labor que se ha hecho lo que se ha podido, pero Ercilio, ya eso es agua pasada bajo el puente. Claro, Es de aquí en adelante. claro, Ahora sí sabemos con lo que estamos luchando. claro. Entonces, si ahora nosotros no tomamos las medidas, entonces la culpa va a recaer sobre todos nosotros. Exacto, Es exacto, decir, no es sobre el gobierno, no es sobre las autoridades, es sobre la población entera, porque este es exacto. un problema de toda la nación y Claro. todos tenemos que responder a este desafío. Creo que no hay un solo dominicano que pueda decir que no tiene a nadie que ha sido afectado o que no conoce a nadie que haya sido afectado. Eh, y podría ser usted, amigo telespectador, si usted es de las personas que no le hace caso a las orientaciones, a los llamados permanentes que se hacen a través de los medios de comunicación. Yo tengo que decir que la prensa nacional ha jugado su rol, pero muchas veces es más fuerte la falta de conciencia, la falta de responsabilidad de muchas personas que los llamados sistemáticos que hacemos desde los medios de comunicación y que hacen ustedes tan responsablemente los médicos. Ustedes con más razón porque conocen a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Hay personas que aún todavía piensan que esto es algo político de los gobiernos. Pero ¿y cómo pueden todos los gobiernos del mundo, de todos los continentes, ponerse de acuerdo para decir que hay una pandemia? Esto realmente no cogió de sorpresa a todos los países del mundo, pero los que somos los tercermundistas, como se dice, pues tenemos la de perder porque realmente no estamos preparados ni mínimamente para hacerle frente a esto. Ahora, ¿qué tú sugieres o qué usted sugiere, perdón, para el gobierno entrante, para quien va a tomar la senda del poder el próximo 16 de agosto? Sí, siempre es un dilema. A mí la verdad que me encantó y aplaudí cuando el director nuestro amigo Miguel Franjul, el director del Listín Diario, llamó mediante un par de editoriales a una cumbre. Creo que ese es el camino ahora. Me parece que una cumbre con los mejores médicos, los mejores epidemiólogos del país, las fuerzas sociales del país. Estoy hablando, Ercilio, de las iglesias, de las fuerzas militares, policiales, Los líderes empresarios, empresariales. las comunidades, las ONG. Claro. Creo que una gran fuerza social que nos pongamos todos mirando hacia adelante con un solo objetivo. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer? En primer lugar, solamente son dos vertientes. En primer lugar, detener hasta donde podamos el contagio para que los hospitales no se masifiquen, no podamos tener las camas, realmente no colapsen, etcétera, para que muera menos gente. Pero por otro lado, también defender la economía. Claro, Nuestra economía es una economía frágil. claro. Fíjate que dependemos de dos o tres vertientes nada más, que van desde las remesas hasta el turismo, pero Y las exportaciones que han caído, que han caído. las Entonces, tres han caído. ese es un balance tan fino, es como uno bailar un merengue en el filo de una navaja de afeitar, de que tenemos que eh, unir estos dos temas, el tema de la pandemia, su control de la transmisión, etcétera, etcétera, y por otro lado, defender la economía. Y es posible hacerlo, es posible hacerlo. Si todos nosotros cumplimos con las medidas restrictivas, si todos nosotros cumplimos con las leyes de no aglomeración, de manejarnos socialmente
bien en las calles, en nuestros sitios de trabajo, etcétera. Y por otro lado, defendemos la economía de la nación en aquellos nichos que son los que nos producen el dinero para que nosotros podamos seguir avanzando como nación. Yo creo que podemos lograr por lo menos que el efecto de la pandemia sea muchísimo menor. ¿Qué cosas se pudieran hacer? Bueno, lo que están haciendo en otros países. En otros países se identifican lo que se llaman los hotspots, los puntos calientes de la pandemia. Entonces se aíslan. Te pongo un ejemplo. Si un punto caliente de la pandemia es el barrio Cienfuegos en Santiago, o es Santo Domingo Este, por mencionar dos puntos importantes, bueno, esos dos sitios se aíslan y realmente se intervienen, pero se intervienen de verdad. Y ya tenemos experiencia. Fíjate, Ercilio, que cuando el gobierno lo hizo en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata, bajaron la transmisión del virus. Claro, claro. La bajaron, lo que quiere decir que la intervención a tiempo, controlada, pero una intervención de verdad, o sea, no es una intervención de que yo permito que se hagan cosas que no deben hacerse. Yo creo que nosotros podemos ir controlando regionalmente y luego eso se va a reflejar en los números totales. Hay la situación de los hospitales, o sea, todos los hospitales o en todos los hospitales se está tratando personas con coronavirus. Sí, todos, absolutamente todos. No creo que exista ahora mismo ningún hospital en el país o clínica privada que no tenga COVID. Por lo menos esos son los datos que yo tengo a mano. Y por otro lado, que estamos viendo que hay un aumento sostenido de contagiados entre los 30 y 39 años y no tanto en los pacientes de más de 60 años. Lo que quiero decir con esto, Ercilio, es que parece ser, y es casi una certeza, de que nuestros jóvenes se están descuidando y no se están dando cuenta que también a ellos les afecta y les afecta también seriamente. Porque el virus es un virus curioso. Una de las cosas que sabemos es que la obesidad es uno de los elementos más importantes cuando tú tienes el virus. Por eso es que se está recomendando ahora que jóvenes o viejos, gente de 30 hasta los 80 años, en estos momentos que estamos sufriendo la pandemia, deben estar a dieta, perder por lo menos 10 libras de peso, porque en caso del contagio con el virus, el hecho de estar con un peso más bajo, la glicemia más baja, los que son hipertensos, la hipertensión más controlada, esos pacientes van a resistir muchísimo más las complicaciones del virus. Yo quiero que los amigos telespectadores pues escuchen en el transcurso del programa el discurso que pronunció el presidente de Uganda, que cuántas verdades dice el presidente de Uganda y cuánta advertencia hace al mundo. De manera que lo vamos a incluir dentro de algunos minutos. José Joaquín, te pido disculpas, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver de nuevo contigo. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del doctor José Joaquín Puello, una reconocida figura de nuestro país. Lo conozco desde que vino de Inglaterra. Él, hemos tenido una amistad, bueno, de muchos años. Así es. Siempre lo he respetado, lo he admirado, sobre todo por su don de gente. Lo digo así, en presencia de él, no debía decirlo, pero lo digo porque realmente hay que reconocer los méritos de los demás. José Joaquín, ¿a quién ataca más este virus? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿O hay etnias, diríamos, que puedan ser más contagiadas que otras? Sí, definitivamente ataca más a los hombres. Los hombres son más dados o somos más dados a la aglomeración, al contacto personal, etcétera. A violar las normas. Sí, y eso se ha demostrado. Y qué curioso, Silvio, que en los sitios donde la pandemia ha hecho menos estragos, es en los sitios donde se tienen primeros ministros femeninas.
Ese es un tema Ah, interesante, ¿eh? sí, Interesante, interesante. En los 6 países del mundo donde la pandemia ha sido mejor controlado, quienes dirigen el gobierno son mujeres. El caso de Angela Merkel, claro. es el caso de la primera ministra de Dinamarca, de la primera ministra de Nueva Zelanda. Curioso que las mujeres han sido un poco más rígidas en el cumplimiento de las medidas restrictivas. Interesante. En cuanto a las etnias, al principio se creyó que la gente de raza negra o mulatos como nosotros aquí, la mayoría de nosotros aquí en República Dominicana, teníamos una inmunidad cruzada y se llegó a pensar que como muchos de los países tercermundistas como nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis, la BCG. ¿Tú te acuerdas que en la época del dictador en las escuelas no ponían la famosa vacuna de la BCG en el Claro, brazo, la ¿no? vacuna. Entonces se pensó en un momento determinado que eso podría ser un elemento protector. Todavía no lo sabemos, pero ya la realidad nos ha dado en la cara. África está infectada ya y contagiada, donde está la mayor cantidad de gente de color absolutamente negro. Y la India, Bangladesh, Pakistán, donde hay mucha gente mulata. Ahora, bueno, se cree que la India en muy pocos días va a ser el segundo o tercer país más contagiado del mundo entero. Lo que quiere decir que el color de la piel o el color de los ojos no proclive que uno realmente pueda estar afectado por el virus. En el caso de los Estados Unidos, que ha sido tan golpeado los Estados Unidos, sobre todo en estos momentos, pues la Florida está siendo golpeada, digo, contagiada, pero se dice que en cierta medida tuvo que ver aquel llamado que hizo el presidente Trump de que eso es una simple gripe. Sin embargo, ¿cuántos ya pasan de 100.000, tengo entendido, los muertos en los Estados Unidos? Y lamentablemente que hayan muerto tantas personas, porque hay también miles de dominicanos que aún no se han podido cuantificar. Hablando con los médicos dominicanos de allí, ni siquiera el propio doctor La Antigua, Rafaelito La Antigua, ha podido cuantificar, él que está en un hospital, de cuántos dominicanos han muerto, sobre todo taxistas, bodegueros, el simple hombre del pueblo allí. Y esto es una pena que esto haya sucedido. Y naturalmente, pues hay que ver cómo vive el dominicano allí o cómo se vive en esos países. Muy hacinado, en pequeños apartamentos, familias Claro. enteras, se contagia uno y se contagian los 6 o los 7 que vivan más en eso. Por eso hay que evitar. Y aquí en República Dominicana ni hablar. Tú al igual que yo, o usted al igual que yo conoce o sabe, de que aquí hay lugares, tugurios, rancherías, donde apenas hay un retrete o lo que la gente llama letrina para 10 familias. ¿Qué medidas se pueden tomar donde hay 10 familias con un solo retrete para ellos? Es Bueno, decir, eso cuando yo hablaba, Ercilio, bueno, el comentario de los dominicanos en el extranjero es verdad, sobre todo en Nueva York. Mis compañeros médicos que están en los hospitales, bueno, un saludo a Rafael La Antigua si nos está viendo, era un gran médico, pero nos dicen que todavía no están cuantificadas la cantidad de dominicanos que murieron, pero sí la gente de los barrios del Alto Manhattan, la gente más arriba en Lawrence, etcétera, saben que murieron, han muerto muchos dominicanos, pero no sabemos cuántos. En cuanto a la segunda parte de tu comentario, solamente hay una posibilidad de uno detener eso. Es lo que está haciendo Tailandia. Tailandia está haciendo ahora, que es un país relativamente pobre, obviamente con una gran extensión de terreno. Tuvieron un régimen de la realeza muy fuerte durante muchos años, pero ellos están interviniendo ahora los hogares uno a uno, uno por uno. Y probablemente por ahí es que van a dar lo que nosotros debemos hacer. En esos barrios marginados, donde hay hacinamiento, no hay agua, no tienen la posibilidad de que les llegue la luz a tiempo, las condiciones sanitarias son pobres. No hay ninguna duda que por ahí es que nosotros tenemos que andar con lo que resta de este gobierno y con el gobierno del presidente Abinader.
de que tenemos que intervenir no por barrios, es por casas, es Claro, ir a cada casa y claro. tiene que haber un ejército de interventores sanitarios para que nosotros podamos llevar lo que yo llamo las ayudas, entre comillas, que no son tales Exacto, ayudas, son derechos que se ha ganado la gente. exacto. Pero no solamente la ayuda en comida, es también la ayuda en cuanto a la higiene, en cuanto a la educación, es descubrir en esos barrios quiénes están contagiados, es hacerle pruebas también. O sea, lo que tenemos por delante parece un desafío enorme, pero no lo es, y no lo es tanto porque somos una nación pequeña, nos conocemos todos, por cierto, estamos muy bien organizados en los barrios. Claro. La mayoría de estos barrios tienen su organización, Juntas de vecinos, las grupos juntas de vecinos, comunitarios. los grupos comunitarios, las iglesias, Hercilio, las iglesias Claro. juegan un papel fundamental. Por eso es que dije al principio de la entrevista contigo, decía que este carro tenemos que empujarlos todos y saber que durante todo este año, lo que resta del año, vamos a tener que sacrificar horas libres para dedicarnos a nuestros congéneres, Claro. porque esto, Hercilio, esto nos compete a todos, pero por igual, todos tenemos la misma cuota de responsabilidad. Yo lo sé, lo voy a sintetizar, gobernantes y gobernados, Así es. gobernantes y gobernados. Y ha llegado el momento de que nadie es más que nadie, es decir, que todo el mundo debe de una manera u otra colaborar para ver que si le ponemos stop a esta pandemia, porque realmente de cruzarnos de brazos o de hacernos los ignorantes de esto o decir que no va a pasar nada o que no va a continuar, con eso le estamos haciendo el peor de los servicios, prestando el peor de los servicios al pueblo dominicano. De No, no y hacer uno, nada, de cruzarnos de brazos, esto va para largo, como dice el pueblo. Yo no, y creo que además, Hercilio, ¿cómo se llama? Las predicciones de los modelos matemáticos de lo que va a pasar por el resto del año hasta que vengan una de dos cosas. No son agradables esas predicciones. Había dicho yo más o menos hace un par de semanas de que se estaban esperando entre 6 y 7 mil muertos para octubre si seguíamos como vamos. Pero la OMS ha dicho que no, y desde hace 2 o 3 días ya ellos están prediciendo, es una predicción ominosa, esperemos que no ocurra. La OMSA. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, Ajá. sí, la Organización Mundial de la Salud predice que van a ser muchos más, a menos que nosotros empecemos a trabajar en el sentido que hemos estado conversando aquí en tu programa. ¿Qué falta hace a la educación realmente? Que la persona entienda de que esto no es un juego, de que esto es algo que va en serio. Comenzó en serio, va a seguir en serio si no ponemos de nuestra parte, que todo el mundo aporte. Nadie, absolutamente nadie, se debe quedar de brazos cruzados, so pena de tener que ver mañana a un familiar suyo, pues contagiado o morirse porque él no hizo absolutamente nada o porque él mismo se descuidó. Es decir, que yo creo que ha llegado el momento en que algo debemos hacer, que nadie pueda decir, no, yo no puedo hacer nada. Usted puede hacer mucho con la mascarilla, orientando a la gente. Si usted ve a alguien sin mascarilla y usted le puede regalar una mascarilla, usted regálesela, búsquela y entréguesela, porque aunque parezca sencillo, una mascarilla, usted puede evitar que una persona muera o que contagie a los demás. Y aquellos que realmente pueden en el orden económico, pues que donen mascarillas. Yo sé que han donado mucho, han hecho muchas donaciones el sector empresarial, pero hay personas aquí con mucho dinero que no se le ha visto actuar. No sabemos si lo hacen solapadamente para que la gente no se entere de sus dinero, de su cantidad de dinero que tienen, pero lo importante es que todos seamos capaces de concientizarnos, de poder llevar un tipo de orientación, de educación al pueblo dominicano. Y aquí ya, como hemos dicho muchas veces, ya terminó la campaña electoral,
Ya no hay PLDismo, ni PRDismo, el PRM. Somos todos dominicanos. Somos todos dominicanos y como tal, lo que le pase a Juan, a Lucas, a Pedro, Antonio, me debe doler a mí. Pero además, hay algo que se dice hoy por ti y mañana por mí. Yo he variado eso y digo hoy por ti y mañana por ti. Es decir, no estoy pensando en hacer algo para buscar algún beneficio o remuneración que se me reconozca. Por eso alguien dijo que es una persona feliz porque no espera nada de nadie, aún habiendo hecho tantas cosas. Y pensar lo que dijo Sófocles, el gran filósofo, que la obra más hermosa de la humanidad es servir al prójimo. ¿Y qué mejor servicio usted le presta al prójimo si usted le orienta, si usted lo educa, si usted le da de comer a una persona que tenga hambre o le da de vestir? Es decir, hay muchas formas de cómo ayudar, pero fundamentalmente en la parte de educación. Que seamos capaces nosotros por la vía que sea, en los barrios, decir, mire, use la mascarilla, use la mascarilla. Yo pienso que en cada residencial, en cada lugar, debe alguien aparecer con una guagua anunciadora, con una bocina anunciando a las personas, si no quiere acercarse, de las medidas que debe tomar. Yo realmente, en mi sector, pues, ya le he dicho al presidente de la Junta lo que hay que hacer para que la gente, pues, no se contagie. Y eso debemos hacer todo el mundo, porque sobre nuestros hombros, sobre los hombros suyos, del presidente Danilo Medina, del próximo presidente Luis Abinader, sobre los hombros de todos los militares, funcionarios de toda índole, pesa una gran responsabilidad, que es no quedarnos de los brazos cruzados. Usted que en estos momentos está viendo el programa y que ningún familiar suyo, gracias a Dios, ha sido víctima de este coronavirus, pero usted no sabe si mañana o dentro de una hora le van a llamar y decir que Juan, Lucas, Pedro, Antonio o quien sea ha sido encontrado que está contagiado. Por eso este interés nuestro en hacer este programa con una autoridad de la medicina como lo es el doctor José Joaquín Cuello. Quisiéramos nosotros ya un mensaje final suyo al pueblo dominicano. Bueno, ya al final de esta entrevista hemos dicho y repetido hasta la saciedad que este es un problema social común, que tenemos todos que enfrentarlos todos juntos, ustedes, nosotros los médicos, los policías, los empresarios, la junta de vecinos. Y esto ha revelado también, Ercilio, algo que yo he venido diciendo. Por años, todo el mundo ha dicho que conocimiento es desarrollo, que conocimiento es riqueza, que educación es desarrollo, que es riqueza, que es poder. Ercilio, educación es salud. Claro. Educación es salud. Si nosotros desde las escuelas empezamos a nuestros niños a inculcarles en la cabeza que el bien común es el norte de cada nación, otra cosa sucedería. Mira, yo he visto fílmicas de Wuhan que vinieron de China, de infectados que fueron aislados en sus propias casas y los vecinos eran quienes le llevaban la comida a ese viejito que vivía solo, naturalmente con su mascarilla, bien cuidados, etc. O sea, ese sentimiento... O sea, la solidaridad. De la solidaridad. Y yo creo que, por ejemplo, nuestras mujeres, las dominicanas que me están escuchando, que tienen, mira, la mujer tiene un poder extraordinario sobre los hombres y sobre la juventud. Esas mujeres que viven en nuestros barrios, en los más marginados, que están cocinando el día entero, cuidando a sus hijos, que contra viento y marea, con prácticamente pocos recursos, sacan sus hijos hacia adelante. Ellas tienen una labor importante. Cuando esas dominicanas en los barrios ven a estos muchachos jóvenes de 18, 20 años en una esquina bebiéndose una cerveza sin mascarilla, que se acerquen a ellos y le digan: mis hijos, váyanse a su casa, pónganse la mascarilla. O sea, yo creo que hay un deber ciudadano y creo que las mujeres pueden cumplir una labor extraordinaria en ese sentido. Si lo creo de todo corazón. Bueno, José Joaquín, gracias por esta importantísima comparecencia suya en este su programa El Pueblo Cuestiona. Para nosotros ha sido un honor tenerlo a usted hoy aquí, hablando con el pueblo dominicano. Y reiterarles a aquellos que aún no conocen
a José Joaquín Puello, que es un hombre, para mí, historia por muchísimas razones, desde su bisabuelo, desde su abuelo, en fin, que fue de aquellos que tuvieron que ver con la libertad del pueblo dominicano. Un día vamos a hablar de historia, José Joaquín, en un Sí, programa, cuando quieras, para que haga cuando un quieras. recuento de su vida, de Sí, sus ancestros, para que sí. el pueblo dominicano lo conozca más. Un hombre que ha jugado un rol protagónico en República Dominicana y que es respetado por todo el mundo, aún por aquellos que no pudieran compartir su forma de actuar, que para mí todas son en beneficio del pueblo dominicano. Gracias del alma, querido amigo, querido hermano. Y lo felicito, siga trabajando. Gracias, Hercilio, y bueno, gracias por tus palabras. La verdad que me has emocionado. Yo solamente en la vida he querido hacer lo que decía Lord Nelson, ¿no? En la famosa batalla de Trafalgar, en la noche antes de enfrentar a la Armada franco-española, ¿no? Cuando le preguntaron que qué debían hacer, le preguntaron sus oficiales. Y él dijo algo que para mí ha sido un norte en la vida, que cada quien cumpla con su deber. Si así lo hacemos, esta Que cada sería quien cumpla con su deber, con su deber, con su obligación. con su obligación. Usted sabe Y cuál es su obligación, yo sé cuál es la mía. así es, así es. Es decir, que Y esa es la reflexión final. Cada cual ahora en este momento cumplamos con nuestra obligación. y allá del que no la cumpla, Y problema de él, exactamente, con Dios y con el pueblo. así es. Bueno, gracias. Amigos Gracias, telespectadores sí. de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona en su primera parte, pues tenemos en unos segundos, vamos a presentar algo que de sumo interés, que es el discurso del presidente de Uganda, que justamente lo tenemos aquí y debe el pueblo dominicano prestarle mucha atención con la forma en que él dirige, él dice realmente lo que es este coronavirus que ha afectado al mundo. Y hay que reiterar de que esta pandemia cogió a todo el mundo de sorpresa, iniciado o comenzando por China, que fue donde se inició, de sorpresa a todo el mundo. Nadie estaba preparado. Además, es la primera pandemia que vemos así, porque la última fue en el año 1918, la llamada pandemia española, donde murieron millones y millones de seres humanos, que no solamente afectó a España, sino otros países. Esto realmente nos debe servir a nosotros de ejemplo, los que podemos todavía hablar, los que podemos todavía decir algo, en el caso nuestro, por ejemplo, como medio de comunicación, con más de 50 años, pues llevándole lo mejor que podamos al pueblo dominicano, tenemos que decirle, por Dios, por Dios, por Dios, por su familia, por sus vecinos, por usted, por todo el pueblo dominicano, póngase la mascarilla. No salga sin ella. Prefiera quedarse en su casa. Es más, ha llegado el momento de que si usted no tiene una mascarilla, pídala entonces. Usted no está cometiendo ningún acto delincuencial si usted le pide a alguien una mascarilla, si usted no tiene con qué comprar la mascarilla. Y el que pueda, que regale mascarillas, y reiterar una vez más de que también en nuestro país, en estos momentos, pues hay muchas personas pasando hambre. Otra de las cosas que nos duele tanto a nosotros, muchas personas pasando hambre, desnudez. Entonces, usted busca a alguien por ahí y usted compra bonos no efectivo, no le puede dar en efectivo, no le debe dar efectivo, sino bonos para que esos bonos lo adquieran, diríamos, por ejemplo, como este bono, lo pueden adquirir en Jumbo, así es aquí en la capital o en otra parte del país, este bono, comprarlo así y regalárselo a las personas. Usted le regala 5 o 6 bonos o 10 bonos a una persona y le está resolviendo el problema de 2 o 3 días, sí, de comida por lo menos. Si no tiene trabajo y sobre todo tantas personas que han perdido su modo vivendi, su empleo, su negocio han quebrado, en fin. Son tantas las cosas que hay que hacer en este momento, que tal como lo decía hace un momento el doctor José Joaquín, esto nos atañe a todos. No solamente proteger a nosotros, sino proteger a los demás. La mejor forma de proteger a los demás es diciéndole lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuidarse, quedarse en la casa.
Si no tiene nada que hacer, quédese en la casa. Si tiene que salir, bueno, póngase su mascarilla, porque es una forma de usted no contagiarse. Y si usted tiene algo, no contagiar a los demás. Son tantas las cosas que se pueden hacer para evitar de que esto continúe. Y además, debe ser un compromiso de todos, de usted, del expresidente, de los exfuncionarios que van a salir el 16 de agosto y de los que van a entrar el 16 de agosto. Es decir, todos somos corresponsables de que esto termine, de que podamos decir, ya no hay coronavirus en República Dominicana. Don Luis Abinader, a quien le reitero mis felicitaciones, junto a él y a su staff, a los legisladores, a los que se reeligieron y a los que entran nuevo, a todos que cumplan con su deber, pero todos tienen, dentro de sus funciones, también tienen la de representar a sus respectivas circunscripciones. Ustedes deben trabajar en su área, orientándolo, educándolo, conciencizándolo, para que sepan cuál es su obligación. Cada ciudadano, haya o no votado por usted, la política terminó. Ya no podemos pensar en PRD, en Reformista, en PRM, en ningún partido. Debemos pensar en nuestra República Dominicana, en nuestra media isla, que tenemos ahí cerca otra media isla, otro país, si es que se le puede llamar, otra república, si es que se le puede llamar como tal, que aunque todo el mundo dice que es un estado fallido, pero siempre quieren cruzar hacia República Dominicana, pues tratar por todos los medios de que crucen lo menos posible a nuestro país, porque allí sí hay mucho contagio también. De manera que los invito a que escuchen este discurso que ha pronunciado un presidente que no conoce a lo mejor a República Dominicana, pero que sí justamente nos viene como anillo al dedo lo que él ha dicho, porque es justamente de conciencia. Hablamos, dice, discurso del presidente de Uganda a su nación, algo de sabiduría para compartir. Dice aquí que el presidente de Uganda se dirigió a su país y señaló las razones por las cuales todos debemos colaborar y hasta dónde nos espera si no hacemos absolutamente nada. A partir de estos momentos, después de cumplir con nuestros compromisos comerciales. Hasta la próxima. Silvio Veloz estuvo con ustedes. Discurso del presidente de Uganda a su nación. Algo de sabiduría para compartir. El presidente Yoweri Museveni advierte a las personas que no están dispuestas a cuidarse durante este periodo de cuarentena por el COVID-19. A continuación se tiene el contenido de su discurso. Dios tiene mucho trabajo. Tiene que cuidar a todo el mundo. No puede estar aquí en Uganda cuidando idiotas. En una situación de guerra, nadie le pide a nadie que se quede en casa. Usted se queda en casa por elección. De hecho, si tiene un sótano, se puede esconder allí mientras persistan las hostilidades. Durante una guerra, no insistes en tu libertad. Voluntariamente la abandonas a cambio de sobrevivir. Durante una guerra, no te quejas del hambre. Si tienes hambre, rezas para que vivas, para volver a comer. Durante una guerra, no discutes sobre abrir tu negocio. Cierras tu tienda, si tienes tiempo, y corres por tu vida. Rezas para sobrevivir a la guerra, para que puedas volver a tu negocio. Eso si no ha sido saqueado o destruido por el fuego de un mortero. Durante una guerra, estás agradecido con Dios por ver otro día en la tierra de los vivos.
durante una guerra, no te preocupas si tus hijos no van a la escuela. Rezas para que el gobierno no los aliste a la fuerza como soldados para ser entrenados en las instalaciones de la escuela que ahora se convirtió en depósito militar. El mundo se encuentra actualmente en un estado de guerra, una guerra sin balas ni armas, una guerra sin soldados humanos, una guerra sin fronteras, una guerra sin acuerdos de alto al fuego, una guerra sin sala de guerra, una guerra sin zonas sagradas. El ejército en esta guerra no tiene piedad y sin ninguna bondad humana. Es indiscriminado, no respeta a los niños, a las mujeres, ni los lugares de culto. Este ejército no está interesado en botines de guerra. No tiene intención de cambio de régimen. No le preocupan los recursos minerales valiosos debajo de la tierra. Ni siquiera le interesa la hegemonía religiosa, étnica o ideológica. Su ambición no tiene nada que ver con la superioridad racial. Es un ejército invisible, despiadado y despiadadamente efectivo. Su única agenda es una cosecha de la muerte. Solo se sacia después de convertir el mundo en un gran campo de muerte. Su capacidad para lograr su objetivo no está en duda. Sin máquinas terrestres, anfibias y aéreas, tiene bases en casi todos los países del mundo. Su movimiento no se rige por ninguna convención o protocolo de guerra. En resumen, es una ley en sí misma. Es el coronavirus, también conocido como COVID-19, porque anunció su presencia e intención destructiva en el año de nuestro Señor 2019. Afortunadamente, este ejército tiene una debilidad y puede ser derrotado. Solo requiere nuestra acción colectiva, disciplina y paciencia. El COVID-19 no puede sobrevivir al distanciamiento social y físico. Solo prospera cuando lo enfrentas. Le encanta ser confrontado. Capitula frente al distanciamiento social y físico colectivo. Se inclina ante una buena higiene personal. Es impotente cuando tomas tu destino en tus propias manos, manteniéndolos desinfectados tan a menudo como sea posible. Este no es un momento para llorar por el pan y la mantequilla como niños mimados. Después de todo, el libro sagrado nos dice que el hambre no vivirá solo de pan. Obedezcamos, sigamos las instrucciones de las autoridades. Aplanemos la curva del COVID-19. Ejercitemos la paciencia. Seamos los guardianes de nuestros hermanos. En poco tiempo recuperaremos nuestra libertad, empresa y socialización. En medio de la emergencia, practiquemos la urgencia del servicio y la urgencia del amor por los demás. Dios nos bendiga a todos. Este es considerado el mejor y más inteligente discurso público jamás realizado durante la pandemia del COVID-19.